El maestro Emilio de Igartua es el rector de la Universidad Olmeca y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Emilio, qué gusto saludarte. Buenos días. No, el gusto es para mí, Emanuel, agradecerte este espacio que nos brindas en esta casa que pues yo la siento como mi casa desde hace ya más de 16 años. Así es. Y me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias, Emilio. Nos vienes a contar de una propuesta, creo, interesante. Y es importante que la gente sepa lo que están haciendo en la universidad, la educación permanente y a lo largo de la vida. Si me permites, iniciaría, comentando que la Universidad Olmeca este año cumple 30 años de existencia. Y desde su creación, pues uno de los propósitos fundamentales es generar nuevas alternativas educativas. Estos 30 años han servido para que la universidad se posicione en aspectos, los tradicionales, que es la educación permanente, ¿no? Educación presencial, licenciaturas, maestrías. Pero tú lo sabes muy bien, porque además cotidianamente hablas de esto. A nivel planetario, se está dando un proceso de envejecimiento de la población y la expectativa de vida de la población también se ha incrementado de manera significativa. Desde hace muchos años hubo un evento en Madrid en donde se habló de este tema del envejecimiento saludable y exitoso. La UNESCO lo ha planteado y creo que en México, si bien es cierto que el tema de los adultos mayores ya de tiempo atrás se toma como un elemento muy importante, es necesario, es una cuestión urgente que generemos alternativas de educación permanente para los adultos. No me refiero solamente a los adultos mayores, sino un proceso a lo largo de la vida. La universidad, en este proceso de cumplir 3 décadas, una universidad sin fines de lucro, que ese ha sido su origen, ha establecido una reestructura. Creamos 3 escuelas, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Pero pensamos que, pues como todas las mesas, necesitan 4 patas. Y hace unos días, y nos hizo la gentileza, compañeros de esta estación, de estar, dimos a conocer la creación de la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida, cuyo propósito fundamental es ofertar a todos, desde niños hasta adultos, distintas alternativas educativas. Me refiero muy específicamente al tema de los adultos mayores. Tú lo sabes, hoy los adultos mayores hemos tenido que estar mucho tiempo resguardados por el confinamiento, aprender de manera, pues con éxito y error, el uso de aspectos digitales. Yo te comento, por ejemplo, yo estaba acostumbrado siempre a ir al banco a pagar mis tarjetas, a hacer los procesos personalmente. El confinamiento me obligó a insertarme en un tema digital. En el que eras ajeno. En el que era ajeno. Y bueno, ahora entiendo que es muy fácil, ¿verdad? Tener que pagar, hacer transferencias. Todos esos elementos, pues necesitamos que estas experticias, estas competencias puedan ser útiles para los adultos mayores. Y es por eso que estamos implementando esta escuela. Pero ¿cómo los ayudas? ¿Cuál sería la alternativa ahí que presentan ustedes en la mesa? Bueno, la opción es diplomados, talleres, cursos que les generen competencias que puedan mantenerlos vigentes en el contexto. Hoy la obsolescencia de las personas, hace muchos años se hablaba de estas crisis generacionales, ¿no? Y a los 40 años pues ya muchas personas dejaban de trabajar. Hoy, tú lo sabes, los adultos mayores tenemos un proyecto de vida que trasciende los 75, casi 80 años. Entonces, esto además, desde el punto de vista financiero del gobierno federal, estatal, está significando un problema porque cada vez se tiene que gastar más en tema, no solamente de pensiones y de jubilaciones, sino el tema médico. Los servicios de salud pues han tenido que incrementar esta asistencia. Entonces, por eso nuestro programa, al tiempo que tiene como propósito generar competencias para los adultos genéricas y profesionales, pues también el proyecto es implementar, que ya es una parte, y eso nos has hecho tú la gentileza de comentarlo en tu programa, un plan estatal de salud alimentaria. Es un tema en donde queremos participar. Sabemos que las autoridades gubernamentales, no solo del Estado en general, aplican una serie de medidas, diríamos, coercitivas para que no se vendan esos productos, chatarra, etcétera. Pero creemos que lo que hay que cambiar es la cultura alimentaria. Y la dieta mediterránea mexicanizada que ha impulsado el doctor Ángel Sierra, que es un investigador de nuestra institución, contribuye de manera importante a esto. Entonces está este tema y también la Escuela de Educación Permanente a lo largo de la vida
empieza a operar un centro de idiomas. Un centro de idiomas que al tiempo que ofrece 8 distintas lenguas que son obviamente las más buscadas, también oferta el aprendizaje del inglés para aspectos técnicos, para aspectos del trabajo cotidiano, no solamente de los ingenieros, arquitectos, sino de los médicos. En el caso de enfermería, que es una carrera que tenemos desde hace varios años con un programa incorporado a la UNAM, sabemos que hay a nivel planetario una demanda impresionante de enfermeros. Y creemos que la enfermería tiene que tener este plus, este elemento lingüístico que permita esta movilidad hacia otras partes. Entonces, bueno, estamos en esta Escuela de Educación Permanente a lo largo de la vida ofreciendo diplomados, talleres, cursos. Hemos manejado una gran cantidad de webinars a lo largo de este tiempo de pandemia y pues posgrados y doctorados. ¿Qué quiero decir con esto? La educación permanente no debe de ser solamente esta educación tradicional, presencial, sino también la informal, la que en un momento determinado puede servir para que una persona esté en el lugar que esté, pueda recibir esa información. Hoy además, sobre todo, esta escuela va a enfatizar mucho el aspecto de la internacionalidad de nuestra institución, porque si bien es cierto que hoy hay limitantes para moverse físicamente de un lugar a otro por esas restricciones, pero hoy nos ha facilitado y hemos en la universidad experimentado estas estrategias, traer de la vía virtual a maestros de distintas partes del mundo. Aspectos médicos, jurídicos, de ingeniería petrolera, que obviamente fortalecen la formación de nuestros estudiantes. ¿Esto va dirigido a quién específicamente? ¿Adultos mayores? Bueno, el tema es que pueden con nosotros ahora iniciar algún proyecto, algún esquema, desde niños de 6 años en adelante, temas de inglés, auxilio psicológico, una serie de elementos que hoy además se dan de manera muy importante, y también está orientado a un segmento de nuestra institución que estamos tratando de fortalecer esa vinculación, que es el tema de los egresados. La universidad a lo largo de estos 30 años ha egresado 5,600 estudiantes de distintas áreas y estamos haciendo un esfuerzo para diríamos, vincularnos nuevamente a través de redes sociales, etcétera, porque además uno de los elementos que detectamos es que tenemos una ineficiencia terminal. Esto es, varios de nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado no se han titulado. Y esto es obviamente uno de los esfuerzos que toda institución de educación tiene que tener, lo que se llama eficiencia terminal. Entonces estamos convocando también para que a través de presentación de tesis, de diplomados, incluso por ejemplo los que tienen licenciatura puedan hacer una maestría. Esa es la parte, diríamos, intermedia. La otra es el adulto mayor, que podríamos decir que estamos hablando de personas de 50 años o más, y que esas alternativas se van a generar opciones para capacitaciones en su propia área, para emprendedurismo, para aspectos culturales, te decía, aspectos de salud. O sea, la gama de opciones es muy amplia, el tema gerontológico. Pero aquí lo importante, Manuel, porque la educación para los adultos no es una educación similar a la que reciben los niños, los jóvenes en la educación media superior o superior. Es una educación que tiene que tener a un docente con características específicas. En el tema de la educación para los adultos se utiliza una didáctica, no es una pedagogía, es una didáctica que se llama la andragogía. Y estamos formando a través de una maestría y una serie de cursos especiales a este grupo de maestros que puedan ser ad hoc para que el adulto mayor se sienta cómodo, pero además entienda en un momento determinado estos procesos de aprendizaje que pueden ser presenciales o no. Los adultos mayores, tú estás muy lejos todavía de ese esquema, pero los adultos mayores tenemos una ventaja que se llama la inteligencia cristalizada. Tenemos esta capacidad de aprendizaje. Durante mucho tiempo a los adultos mayores se nos ha discriminado, no, ya está muy adulto, no se mueve a la velocidad, pero nosotros tenemos una capacidad de aprendizaje y sobre todo lo que es una prueba inequívoca es que el adulto mayor, cuando va a un proyecto educativo, una maestría, etcétera, no va a pensar en si se va a ir de pinta, si el maestro no va a ir y que bueno, no, hay un compromiso. Porque la conciencia, ¿no? Es la conciencia. De lo que está haciendo y de lo que busca, de lo que pretende. Así es. Y bueno, pues obviamente ahorita el proyecto es un proyecto que fundamentalmente se fundamenta en el tema de la virtualidad. Antes de entrar en
en esta entrevista que nos hace la gentileza de concedernos, pues hablábamos de estas percepciones de padres de familia, estudiantes sobre la educación a distancia. Es cierto, no es lo mismo la educación a distancia que la educación presencial, y es muy importante la educación presencial por temas de socialidad y una serie de elementos. Pero lo que sí hemos comprobado a lo largo de este año y fracción en que hemos estado obligados por la autoridad sanitaria y gubernamental a guardarnos, a tener estas distancias, es que la educación híbrida llegó para quedarse. Y muchos han descubierto las enormes ventajas. Por ejemplo, las instituciones de educación superior que estábamos preocupadas fundamentalmente por el tema áulico, de construir más aulas para tener más estudiantes. Bueno, hoy no necesariamente es el tema áulico, es el tema de una buena plataforma digital, de un esquema de tecnología en laboratorios, etcétera. Entonces, eso ha cambiado significativamente, diríamos, el esquema y los retos de la educación. Y entonces ya se ve claramente que el esquema híbrido es el que va a operar de aquí en adelante. Pues yo te diría, a lo largo de estos meses hemos participado también de manera virtual en muchas conferencias. Nosotros pertenecemos a la FIMPES, que es la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, y nos han compartido muchas conferencias de distintas partes del mundo, de Latinoamérica, Europa, etcétera. Y bueno, el contexto general es que este modelo híbrido llegó para quedarse. Es la tendencia. Es la tendencia. Y que muchos jóvenes hoy están entendiendo que este es un elemento que puede ser útil para la educación. Sin embargo, como te decía también antes de esta entrevista, uno de los problemas que vivimos todas las instituciones desde desde básica hasta superior es el tema de los aspectos prácticos. Porque bueno, nosotros tenemos medicina, enfermería, ingenieros petroleros, pues tienen que ir al pozo petrolero, tienen que ir al aprendizaje de una disección, etcétera, ¿no? Esa parte es lo que obliga a que tengamos este modelo híbrido, una parte presencial y una parte a distancia, ¿no? Y eso ayuda. Sin embargo, ¿va mejor? Es pregunta. En el nivel superior, este modelo híbrido, esta formación a distancia o virtual, como también se le conoce, esto es en los primeros grados de escolaridad, se antoja difícil, ¿no? Mantener a un niño sentado frente a una computadora, perdón, por todo lo que implica. Sin embargo, en el nivel superior, pues ya las condiciones son distintas, ¿no? Claro. Y los intereses también. Sí, mira, yo creo que hay que felicitar, ¿no?, la iniciativa del gobierno federal, de la Secretaría de Acción Pública, que enfrentaron esta pandemia con una educación a distancia muy compleja, y evidentemente ha tenido resultados disímbolos, ¿no? Porque además somos un país con un problema que está claro, y que es el tema de la conectividad. Pero sí, efectivamente, el tema en los adultos, este tema de la conexión, pues es una parte ya cotidiana. Yo te diría que cuando en marzo del año pasado nos dijeron hay que trabajar a distancia, bueno, la universidad tuvo que generar estas estrategias y primero que todo capacitar a nuestros docentes. Fue muy intenso para que pudieran utilizar. Nosotros utilizamos una plataforma que se llama Google for Education y un modelo que se llama Classroom, en el cual hay todos los elementos para subir tareas, para tener esta vinculación con los alumnos. Desde luego, esta educación a distancia tiene sus componentes, diríamos, negativos en el tema del no tete a tete con el maestro, pero a final de cuentas también el maestro tiene un mayor seguimiento, puede estar subiendo. No es una clase ya de las 11 a la 1 de la tarde, sino es una clase de 7 días, 24 horas, ¿no? Esa es la posibilidad que obviamente acrecienta el valor de esta educación virtual. ¿Está lista la Universidad Olmeca para recibir a sus estudiantes? Se ha anunciado ya el proceso de vacunación para los maestros. De hecho, la UJAD ayer anunciaba que del 11 al 13 de mayo se llevará a cabo la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a profesores, personal administrativo y de intendencia. En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que la dosis de la farmacéutica CanSino Bio será suministrada al personal en las instalaciones de la zona de la cultura, las cuales han sido habilitadas para la campaña contra el COVID. La inoculación será de acuerdo a la inicial del primer apellido y el calendario de aplicación queda de la siguiente manera: del 11 de mayo de la letra A a la F, el 12 de la G a la N y el 13 de mayo será de la O a la Z. La pregunta es, en el caso de la Olmeca, ¿ya tienen fecha? ¿Va a iniciar la inoculación contra el COVID? Bueno, nosotros ya tenemos la información. Obviamente, primero que todo, lo que hicimos fue generar la relación de los docentes, de los administrativos que en la universidad operan,
para que fueran considerados. La Secretaría de Acción Pública, tanto la federal como la CETAP en Tabasco, también FIMPES, nos pidió estos datos y estamos, bueno, a la espera de que nos indiquen. Porque va parejo, va a privadas y públicas. Eso me parece que es un elemento fundamental. Siempre ha habido esta discordancia en cuanto a si los médicos particulares o públicos deben de estar vacunados. Yo creo que aquí no debe haber una diferencia. No la hay, perdón, según lo que se ha anunciado. Van parejo a todos los maestros. Y yo te diría además, porque es un principio que, bueno, tú sabes que yo he estado mucho tiempo en el sector público educativo, pero la educación es pública. Una se financia con recursos públicos y otra con recursos privados. Nosotros hoy, bueno, a mí me toca ser rector de esta universidad particular, pero obviamente el sentido de la vacunación general me parece que es exitoso, es muy importante y esperemos que, como están los calendarios, estoy seguro de que así se irá cumpliendo y eso nos ayudará seguramente para poder tener a un cuerpo docente y a un cuerpo administrativo con esta vacuna de protección. Y bueno, obviamente esto no elimina, y está claro porque acaba de emitir la Secretaría de Educación un comunicado con una serie de elementos que tenemos que cumplir, porque obviamente quienes no estarán vacunados durante un buen tiempo son los estudiantes, ¿no? Y habremos de tener, lógicamente, todos los mecanismos de filtros, de sanitización de las aulas que estamos cuidando, pues para que padres de familia y estudiantes estén, diríamos, en un marco de seguridad de que ir a la Universidad Olmeca ya de manera presencial es bueno. Hoy te diría que ya estamos empezando con este modelo suscrito específicamente a las normativas, 10 personas máximas en un laboratorio, ya con estudiantes de medicina y enfermería. Ya eso se está haciendo. Estamos haciéndolo, porque eso nos lo ha permitido la autoridad educativa, sí, solo sí cumplimos con estos mecanismos. Y ya con la vacunación de maestro, del personal en general de la universidad, pues se tendrán las condiciones. ¿Qué se piensa? Que en próximos ciclos escolares, cuando ya se tengan, pues no clases presenciales, yo podría más bien mencionar este esquema híbrido, esto es, irían algún día unos estudiantes, otro día otros, y en el Inter las clases virtuales. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando ya con mucha anticipación. Esto generalmente se hace por ahí de mayo, junio, pero lo hicimos ya desde el mes pasado. Estamos haciendo un taller de horarios y precisamente estamos estableciendo este modelo híbrido, Emanuel. O sea, las clases teóricas vamos a seguir durante un tiempo utilizando este modelo a distancia, y las clases prácticas son con las que vamos a hacer. Efectivamente, como tú estableces, como no pueden estar un número mayor de 10 personas en un laboratorio, tendremos que hacer un esquema ahí, diríamos, ponderado para que estén el grupo autorizado. Y esto, bueno, ha sido muy claro el gobernador del estado, la secretaria de salud, en tanto no lleguemos a este semáforo verde, que es nuestra aspiración, obviamente, de todos los que aquí vivimos, pues obviamente tendremos que seguir con estas precauciones. La ventaja de esta vacuna que se va a aplicar, que tú acabas de mencionar, es que es una sola dosis, y bueno, eso también ayuda a que ya con la vacunación que se aplique, pues en un momento determinado haya una cobertura importante. Las 9 de la mañana en punto, Rita Elena Mayo pregunta al rector de la Olmeca en cuánto tiempo deben entregar documentos para la titulación. De entregar los documentos les entregan los títulos. Para tramitar la cédula dice que tiene un familiar que tiene un año en este tema y no puede elaborar porque no tiene su título profesional. Yo aquí te entrego los datos, pero rápidamente, Emilio, los tiempos. Voy a hacerlo nada más en general, pero creo que específicamente anticipo que este es un tema que tiene que ver con estudiantes de medicina, de cirujano, de médico cirujano, que es una carrera incorporada a la UNAM. Hemos tenido ahí lamentablemente un retraso, no, y lo digo con todo respeto, no causado por nosotros. Entregamos en tiempo y forma la documentación a la DGIRE, que es la que controla todo este proceso de incorporación, pero como tú sabes, y eso se ha manejado en muchos medios de comunicación, la UNAM, por la situación de la pandemia, por haber cerrado sus operaciones, pues todas estas ventanillas para el trámite y el proceso de la titulación se retrasó. Fue un año y más. Afortunadamente, de 130 estudiantes que nosotros teníamos ya bajo ese contexto, ha habido ya un avance significativo. Yo me voy a comunicar con la señorita Rita Elena Mayo para ver el caso específico, pero te diría que afortunadamente ya en la Ciudad de México ha habido ya un tránsito a una apertura, a una normalización de los procesos administrativos, y eso sin lugar a dudas nos va a ayudar. Entonces, estos retrasos aplican
para los estudiantes de medicina. Para el resto de los estudiantes no se llevan tanto tiempo. No, mira, bueno, es que la universidad, como ocurre con muchas instituciones de educación privada, tenemos algunos reboes federales y otros estatales. En el caso del Estado, la verdad es que nosotros felicitamos mucho a la autoridad educativa, a Fernando Calzada, que es el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, que nos han facilitado mucho este proceso, y te diría que en el caso específico de Tabasco, nosotros ya estamos entregando títulos, incluso cédulas profesionales, que como tú ya sabes, ahora ya no es la clásica histórica cédula profesional, sino ahora es un documento con un holograma que es el que permite manejarlo. En el caso de las carreras que tenemos con reboe federal, afortunadamente ya a partir del mes de marzo inició todo este proceso, y eso ha permitido en otras carreras que tengamos esta fluidez. Esto se refiere muy específicamente al tema de médicos cirujanos incorporados a la UNAM y de enfermeras incorporados también a la UNAM, en razón de ese retraso que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México en sus procesos administrativos. Emilio de Garto, te agradezco mucho tu presencia. No, te agradezco yo a ti, Manuel, como siempre, muy gentil por el espacio. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Es el rector de la Universidad Olmeca. Yo hago la pausa. XHPT 100.